Vaya conmigo al capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Y cuando lo tenga me indica con un listo o un amén o ahí estoy, como guste. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. No vamos a ahondar mucho en este capítulo, quiero enfocarme más en el capítulo 24. Pero hay algo increíble y que acabamos de notar ahorita, lo que hizo nuestro amigo y copastor Adrián, me encantó y fue como que la muestra más clara de lo que expresa el capítulo 23. Miren lo que dice, ¿está ahí? Estas son las palabras postreras de David. Otras traducciones dicen, estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios, del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, dice el verso 6, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Hacemos una pausa ahí. Y me llama mucho la atención estos primeros versículos, porque cuando uno los lee de entrada uno piensa, ya está en su lecho de muerte David, ya está a punto de colgar los tenis. Pero no es así. No es como que David ya está en el lecho de muerte y está diciendo adiós mundo cruel. No es así. Más bien lo que históricamente y bíblicamente quiere decir estos versículos es, David está escribiendo su último salmos, su última canción. Y miren que a través de los salmos hemos escuchado y cantamos en nuestras iglesias muchas canciones, muchos de sus salmos que David ha escrito. Ahora, créanme, cuando estemos en la presencia de Dios, lo primero que quiero preguntarle a David cuando lo vea, porque lo veremos, es, oye, ¿qué onda? Dime cuál es la melodía de esta canción. Él escribe y dice, dijo David, el hijo de Isaí, dijo a aquel varón que fue, y me encanta aquí, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra está en mi lengua. ¿Se imaginan? Quise en estos días ponerle como un ritmo, pero no la hallé. Por un momento le ponía como reggaetón, después le ponía rock, pero dije, no creo que sea lo que David hubiera cantado. Entonces no quise adivinar y dije, me voy a esperar para cuando esté en su presencia, en la presencia de nuestro Dios, voy a decirle a David, ¿por qué no nos enseñas la melodía de este último salmos que tú compusiste? Y obviamente hay cosas que me hubiera gustado ahondar, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Pero así de sencillo, él dice al hijo de Isaí, o sea, recuerda, ya lo habíamos visto antes, recuerda de dónde fue sacado, quién era. En otras palabras, nunca perdió, nunca dejó de poner los pies en la tierra. Aunque en el capítulo 24 vamos a ver que comete uno de los peores pecados en su vida. Y usted dirá, ¿peor que haberse metido con Betsabé? Que haber matado al abuelo, que haber traicionado al abuelo de Betsabé, a su mejor amigo, a su consejero, que sus hijos se hayan sublevado, que sus hijos hayan matado uno al otro. Peor, bueno, ahorita lo vamos a ver. Y dice David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto. David todavía diciendo, bueno, fui un simple pastor de ovejas, pero Dios me llevó a una posición privilegiada del reinado. Y eso es asombroso. Dice el ungido del Dios de Jacob y el dulce cantor de Israel. Miren, ungido es escogido, es apartado por Dios para una obra. Y dice David, no me escogió el pueblo, no me escogió nadie al azar, fue Dios quien me escogió para sus planes y propósitos. Y me encanta cómo termina y cómo casi se despide él. Y dice, el dulce.
cantor de Israel. Pudo haber terminado y culminado esta oración diciendo el rey más exitoso que Israel ha tenido, pero no, él dice humildemente el dulce cantor de Israel. Y es increíble, creo que son algunos puntos que quizás en otro momento vamos a poder desarrollarnos mejor, pero quiero que no pierda esto. Nunca dejemos de poner los pies en la tierra. Cuando Dios nos lleva a una posición privilegiada, llámese en la iglesia, en su trabajo, en la sociedad, en el mundo, nunca deje de recordar y reconocer que fue Dios quien lo puso ahí. O sea, si hoy tenemos a un Andrés, a un joven Andrés que dice, levanta la mano, está bien, pastor, yo le entro a esta área. No es como que un día me levanté en la mañana y dije, ay, ¿a quién ponemos? Es Dios quien pone en el corazón, pero que Dios ya eligió a un Andrés, a un Roberto para formar parte de este equipo de trabajo. Es Dios. Y nunca se olviden de darle la gloria a Dios. Ahora, los siguientes versículos me gustan muchísimo, del 8 en adelante. Le dije que es algo rápido el capítulo 23. Y me gusta. Créame, cuando yo leía estos versículos finales del capítulo 23, pensaba en esta escena que Adrián ya nos puso aquí, ¿no? Pensaba en esta escena. Porque David contaba con varios equipos de trabajo. Y uno eran sus 3 valientes. ¿Se imaginan? David tenía 3 valientes. Después de esos 3 valientes habían 30 valientes. O sea, era como que su guardia personal y aparte, pues otro ejército que resguardaba después de la guardia personal. O sea, David estaba súper protegido. Y aquí vamos a ver cómo David menciona esos 30 y tantos. Se supone que son 30, pero son un poquito más. 30 y tantos soldados, amigos, guerreros que estuvieron con él para enfrentar multitudes, diversas batallas. Muchos enemigos juntos pudieron vencer. Y decía esta imagen porque mientras yo leía estos versículos me pude sentir como un David, rodeado de amigos y de guerreros, y juntos estamos peleando por una misma causa, que es la gloria de Dios, el reino de Dios en la tierra. Y hemos visto y hemos celebrado juntos cada victoria, como también hemos visto a un Josué tirarse en tierra y llorar. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste que mataran a más de 300 de mis soldados, 30 y tantos soldados? ¿Por qué? Bueno, ha sido así durante este año. Hemos celebrado juntos, hemos llorado juntos, hemos orado juntos, pero Dios ha sido bueno. Y miren lo que dice aquí, verso 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Los nombres están muy raros, ¿no? Dice José Basabé, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Andino, el Esnita, que mató ¿a cuántos? 800 hombres en una ocasión, ¿se imaginan? 800 hombres en una ocasión. Uno solo. Mató a 800. Creo que merecía estar entre esos 3 valientes, ¿no? Mató a 800. Dice después, verso 9, después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Ahí está, otro hombre de esos 3 valientes que no nos da el número de cuántos mató, pero si el primero mató 800, no me quiero imaginar cuántos mató el segundo. Dice que tanto fue el pelear y matar que la espada se le quedó pegada a la mano. Ahora, lo he explicado antes, no es como que literalmente se le pegó, sino que muscularmente cuando uno tiene el puño cerrado es difícil abrirlo. Entonces solamente, aunque él quería hacerlo, ya sus músculos habían tensado tanto que no podía soltar la espada. Quiero pensar que esa noche durmió con la espada empuñada y a mejor dormido todavía sigue matando gente. Eran tan valientes que hasta dormidos hacían destrozos. Y mira el verso 10. El verso 10 dice, este se levantó, ya lo leímos, ¿no?
Vamos al 11. Después de este fue Sama. Y ya habíamos escuchado un poquito de él en los primeros capítulos de Samuel. Y en el 11 dice que había este Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Mire, este me gusta mucho porque uno podría parecer, bueno, se paró en un campo de lentejas y por eso le valió estar entre los 3 más valientes. Bueno, usted no sabe lo que significa un campo de lentejas en medio de la guerra. Claro que tenía que ser defendido, porque eso podía haber sido su alimento por muchas semanas de batalla. Por supuesto que tenían que defenderlo, porque mucha gente en guerra moría de hambre. Y aquí este hombre se plantó y dijo, a mí no me van a quitar este terreno de lentejas que nos puede asegurar la vida en esta batalla. Y dice que venció a muchos filisteos. Y eso es increíble. 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva, me encanta, en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Verso 16. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Miren, obviamente ese territorio estaba sitiado por los filisteos. Habían muchos soldados enemigos. Y entonces un día David expresa, no, ojo, no es como que la pidió, porque cuando uno lo lee así de entrada dice, qué grosero, pide agua y cuando se la traen, ya después de haber arriesgado su vida, la tira. Eso es una grosería. Los demás expusieron su vida y ni siquiera se la tomó. No, porque David nunca les pidió que hicieran tal cosa, nunca ordenó que vayan por agua, sino más bien David, yo creo que estaba en el desierto y se acordó cuando él podía beber de ese pozo. Y dijo, ay, cómo se me antoja, como cuando uno está en la casa y dice, ¿cómo se me antoja un trago de coca bien helado? Y que Martita salga corriendo a la tienda en medio de cholos y demás. Y uno diría, bueno, gracias amor, gracias por arriesgar tu vida, no tenías que haberlo hecho, no puedo beberme esta coca y ya. No se los arma, ¿verdad? Yo creo que sí se los arma. Pues ahora las chupas de la tierra. No sé. Lo bueno es que fueron 3 valientes, o sea, eran 3 hombres. No iba a pasar eso. Y entonces aquí David expresa esto. ¿Cómo se me antoja un trago de agua de ese pozo? Y solamente estos valientes lo escucharon y dijeron, vamos a cumplirle su deseo a nuestro rey. Y se metieron en campo enemigo, no da más detalles. No sabemos si los descubrieron y mataron a varios, pero casi como esos juegos que hacen en la televisión, que llevan un vaso de agua lleno y tienen que pasar varios obstáculos hasta llegar completito con el vaso lleno, ¿no? Quiero pensar que estos hombres a lo mejor iban con el vaso, el tarrón lleno y matando gente, ¿no? Abriéndose espacios, así me lo imagino yo. Imagínenselo como ustedes gusten. Pero imagino que iban matando gente y que mientras que no se riegue y los demás, que no se vaya a regar, ya se tiraron 2 gotas, no sé. Así me lo imagino. Llegaron con David y David lo que hace es vertirlo en tierra. Dice, no puedo beber esto. Ustedes arriesgaron su vida para complacerme en un deseo. Para mí, esto es un ejemplo maravilloso. David, ¿saben lo que estaba diciendo? Su vida es más importante para mí que un simple deseo. Y miren, en la iglesia a veces perdemos eso. Como pastores solemos perder eso. Es más importante lo que tú haces para mí, para la iglesia, y no la persona. Y algo que le pido a Dios en oración todo el tiempo, Señor, guarda mi corazón, de nunca ver a las personas como objetos, sino como hijos tuyos. Que jamás por mi mente pase
bueno, ¿cómo puedo explotarlos más? ¿Cómo puedo sacarles y cortarles más lana? No, jamás, jamás, todo lo contrario. Si en mi oración le pido al Señor es ¿cómo puedo bendecir a tu iglesia? ¿Cómo puedes usarme a mí para bendecir a tu iglesia y no como la iglesia? ¿Cómo puedo servirme de la iglesia? La iglesia de Cristo está siendo muy atacada y muy acusada por eso, ¿no es cierto? Si cuántos pastores no se enriquecen, cuántos pastores no viven de manera extravagante, mientras las ovejas, wow. Y Dios nos guarde de eso. Y aquí David estaba diciendo, ustedes son más importantes para mí que su valentía y sus hazañas. Eso es algo maravilloso. Póngalo en práctica en su vida diaria, devocional, familiar, laboral, y le aseguro que tendrá hermosos resultados. ¿Dónde nos quedamos? 18. Dice ahí, y Abisaí, hermano de Joab, ya leíamos también, vimos acerca de Abisaí, hermano también de Asael. Dice, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Aquí tenemos a uno de los jefes. Ojo, no es cualquier persona, es el jefe de los 30. Dice, este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre entre los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. ¿Se imaginan? Obviamente es obvio, ¿no? Pues mató a 300, el otro mató a 800. No le valió para ser contado entre los tres. Después dice Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Casbel. Este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. O sea, no sé, a mí me meten en una jaula con un perro ladrando fuertemente, me espanto. Este amigo mató a 2 leones y dice ahí de Moab. Ahora, otras traducciones, incluso en Crónicas, en el capítulo 11, versos 10, primer libro de Crónicas, 10, versos 11 en adelante, dice que eran 2 hijos de reyes de Moab. Aquí pone como leones, pero está usando un simbolismo. Está hablando de hombres fuertes, de hombres guerreros, invencibles. Eran hombres sanguinarios, jamás habían sido derrotados. Y dice que este amigo los derrotó. Ahora, después de haber matado a estos, se mete en un foso y estaba nevando. Casi como en la Rumorosa, por allá de ustedes no estaban aventando nieve, por así más o menos. Pero en un foso, o sea, no estaban a campo abierto, estaban en un foso, encerrado y nevando. Yo creo que se vuelve más difícil poder golpear, tan solo moverte. Y dice que mató a este león, ahí ya está hablando de una fiera, y mata a este león dentro de este foso. Y hasta aquí uno dice, este amigo hubiera sido uno de los 3 valientes. Miren nada más todavía lo que hace. Dice el verso 21, también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Dice un egipcio de gran estatura. Según los historiadores dicen que medía más de 2,5 metros. Este guerrero va con un palo. No sé si ya veía las películas de Jackie Chan, no lo sé, pero va con un palo. Y me lo imagino casi como Kung Fu Panda y mediando el palo así. Y yo quiero pensar que lo mareó a este egipcio. Y con un palo le quita su lanza y con su misma lanza lo mata al egipcio, a este gigante. Es increíble. Dice esto, verso 22, hizo Benaías, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Ahí está, ya tenemos a 2 jefes, el de los 30, el de los 3, pero eran personajes que habían hecho grandes hazañas. Dice el 24, Asael, hermano de Joab, ¿lo recordamos a él? Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Y aquí da una serie de nombres, acompáñenme por favor. El Anán, hijo de Dodo de Belén, Sama Arodita, Elika Arodita, él es Paltita, él es Partita. Ira, hijo de Iques, Teoquita.
Abiaser, Anonita, Maubani, Usatita, Salomón, Autita, Maharari, Netofatita, Eleb, hijo de Bana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai. Hasta como que da hambre, ¿no? Con ese nombre. Hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín. Benaía, Piratonita. Yo creo que este estaba bien piratón, ¿no? Idai, del arroyo de Gaz. Abí Albón, Arbatita. Asmavet, Baronita. Eliaba, Salbonita. Jonatán, de los hijos de Jasén. Sama, Aratita. Ayam, hijo de Sarar, Aratita. Elifetel, hijo de Asbaí, hijo de Maca. Eliam, hijo de Aitofel. ¿Lo recuerdan? Gilonita. Esraí, Carmelita. Ese está bueno. Lo entendemos bien. Carmelita. Paraí, Arbita. Igal, hijo de Natán, de Soba. Bani, Gadita. Selec, Amonita. Narí, Berorita. Escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira, Itrita. Gerab, Itrita. Urías Eteo, 37 por todos. ¿Qué nombres, no? ¿Se imaginan si tuviera que decir Adrián, Eratita, Roberto, Asmonita? No. Martitita, Titita, no sé. Sería muy raro, ¿no? Ahora, ¿qué? Y uno diría, ¿por qué lee esto, pastor? ¿No? Que normalmente cuando llegamos a estos nombres uno se los brinca, siendo honestos. Como cuando uno empieza a leer Mateo, vamos a leer Mateo, y ves la genealogía de Jesús. Dices, bueno, vamos a brincar estos 2 capítulos que hablan de puros nombres. Pero es importante. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Y por qué decía que Adrián ponía una escena maravillosa? Me gustaría que se pusieran de pie Roberto, Edson y Adrián. Pónganse de pie ahí en su lugar nada más, por favor. Hablamos de que David tenía un equipo. Bueno, si usted no conocía, hay un equipo que está conmigo, además de liderazgo, y son ellos 3. Mis 3 valientes. ¿Qué tal? Esto salió ahorita, ¿eh? Esto es nuevo. Mis 3 valientes. Pueden sentarse. Y ya vieron aquí enfrente al liderazgo. Más de 12 personas en el liderazgo. Mis 12 valientes. Todavía nos faltan varios para llegar a las 30. Y por eso es que Adrián pasaba y decía, súmese. Hay espacio. Claro que lo hay. ¿Por qué? Porque para conquistar grandes territorios, para obtener grandes batallas, necesitamos de un número importante de apoyo, de soldados, de guerreros. Entonces, mis amigos, súmense a la obra, al trabajo de siembra que estamos por hacer el próximo año. Súmense a este equipo de trabajo. Aún hay espacio, aún hay oportunidad. Y créanme, David no logró solo esto. Lo logró con sus 3 valientes, sus 30 valientes y todo un séquito de soldados que había a su alrededor. Mis amigos, esto, mi esposa y yo no podemos hacerlo solos. Hay un equipo de 3, hay un equipo de más de 12. Súmese también. Ahora nuestros planes para este próximo año que inicia es comenzar la construcción del 2º piso. Creemos que Dios va a añadir más personas, pero ojo, nada crece si antes no es sembrado. No podemos esperar éxito si antes no sembramos. No podemos esperar una gran cosecha si antes no trabajamos para sembrar las semillas que tienen que ser sembradas. Necesitamos de un gran equipo. Súmese. Si usted ya tiene más de 1 año, más de 2 años en la iglesia, creo que es un buen tiempo para decir, es tiempo de servir. Y ahora los lugares que ustedes ocupan, alguien más lo ocupará, porque usted estará sirviendo para la gloria de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Santo Dios, ¿y ahora cómo lo hacemos para meternos en el capítulo 24? El capítulo 24 está increíble. ¿Está ahí conmigo? Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey,
añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo que vea mi señor el rey, y que lo que vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Vamos a hacer una pausa ahí. Si usted lee estos mismos versículos en Primera de Crónicas, capítulo 21, es lo mismo. Ojo, es lo mismo. En Primera de Crónicas, capítulo 21, es lo mismo. Solamente aquí con la mano y pluma de Esdras. Es todo. Nada más es eso. Esdras escribe ese capítulo 21 una vez que estaba escribiendo también las Crónicas. Y Esdras escribe esto y le da, miren, en Esdras lo que la escritura nos dice es que Satanás, ojo, Satanás movió a David para que censara al pueblo. Yo sé que todos estaban así con la cara de guau. O sea, en Crónicas dice que Satanás provocó a David para que censara al pueblo, y aquí dice que Jehová lo hizo. Es ahí donde la gente entra y dice, la Biblia se contradice. No, en la Biblia no hay contradicciones. Ojo, en la Biblia no hay contradicciones. Desgraciadamente la gente que encuentra contradicciones es aquella que no ha escudriñado las profundidades de la misma. Porque en la Biblia no hay contradicciones. Ahora, ¿por qué entonces Esdras en Crónicas dice que Satanás? Y aquí en Samuel dice que Dios. Bueno, no me parece descabellado. ¿Sabe por qué? Porque en varios episodios hemos visto que Satanás y Dios tienen siempre una conversación. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdan a Job? ¿Ya lo recordaron? ¿Qué haces, Job? ¿Qué hace Satanás? Le pregunta Jehová. ¿A quién le preguntó? A Satanás. ¿Qué estás haciendo? Y le dice Satanás, pues andaba dando vueltas en la tierra. Y pues a ver a quién hacía la vida de cuadritos. Y entonces Dios le pone los reflectores a Job. Dios le dice a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? Un hombre recto, perfecto, íntegro. Y entonces Satanás dice, pues cómo no, lo tienes en tu mano. Así cualquiera te amaría, así cualquiera te adoraría. Y Dios le permite a Satanás que éste lo tiente, quitándole todo. Ahora siempre tengo una duda, ¿por qué le dejó a la esposa? Bueno, eso lo vamos a preguntar cuando estemos allá. Ya se lo preguntaremos cuando estemos allá. ¿Recordaron a Dios teniendo conversación con Satanás? Claro que sí. Pero otro episodio en el Nuevo Testamento. ¿No es cierto que Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte? Y dice Jesús, yo le he dicho, adelante. Ahora, ¿qué está diciendo entonces? Que muchas veces, cuando somos tentados, y ojo, recordemos en Santiago, que su palabra nos dice, cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios permite, ojo, Dios permite que seamos pasados por tribulaciones, por pruebas. ¿Para qué? Para revelar nuestro carácter, para formar nuestro carácter y para que Él se revele en nuestras vidas de formas maravillosas. Pero siempre bajo la autoridad y supervisión de nuestro Dios. Por eso también Pablo en 1 Corintios nos decía que cuando seamos tentados, cuando seamos probados, Él nos va a dar junto con la tentación la salida. Porque Dios está supervisando cada atentado de Satanás a nuestras vidas. ¿Qué fue lo que le dijo? Las instrucciones claras de nuestro Dios para un Satanás. Decir, ok, puedes tocar a Job, pero no atentes contra su vida. Instrucciones claras. Y es aquí lo que está pasando. Dice que se levantó nuevamente la ira en contra del pueblo de Israel. No se saben las razones. Pero ojo, hay muchos historiadores que piensan que la ira se encendió
La ira de Dios se encendió en contra del pueblo porque Absalón se había rebelado y muchos del pueblo se habían ido con Absalón. Le habían dado la espalda al ungido de Dios, a David. Por eso es que la ira de Jehová se levantó en contra del pueblo. Ahora me llama mucho la atención en estos versículos porque vemos a un David dándole instrucciones a Joab, el general de su ejército, y le dice: ve y censa la tierra. Usted estará pensando como yo: ¿qué tiene de malo que alguien le pida censar la tierra? No hay nada de malo en esto. Sin en cambio, nos damos cuenta que Job trata de persuadirlo y le dice: ¿sabes qué? Mira, que nuestro Dios te añada muchísimo más, que multiplique el pueblo que hoy hay en Israel. ¿Pero por qué? El rey está empeñado en hacer tal cosa. Porque Joab conocía perfectamente la ley de Moisés. Y la ley de Moisés en Éxodo capítulo 30, verso 12, decía que solamente el propietario de algo podía censar. Solamente el propietario podía hacer un censo. Ahora estará pensando: a ver, pastor, llegue al punto, por favor. Lo que David estaba haciendo era tomar un lugar que no le correspondía. En otras palabras, el peor pecado de David era orgullo. Y fue precisamente lo que mandó a Satanás y sus ángeles a la tierra. Fue precisamente lo que hicieron Adán y Eva. El día que ustedes coman de este fruto, llegarán a ser iguales que Dios. David pensó y dijo: quiero saber cuánta gente he ganado. Desde que yo tomé el reinado, se ha visto multiplicada la ciudadanía. Ojo, nadie, solamente el dueño de las cosas podía hacer un censo. En otras palabras, Dios nunca le ordenó a David censar al pueblo. Lo que estoy tratando de decir, iglesia, es que David estaba diciendo: es mi pueblo. Ahora, cada vez que se hacía un censo, usted puede leerlo en Éxodo 30, versos 12 en adelante. Cada vez que se hacía un censo, que se hacía un conteo, cada persona mayor de 20 años tenía que entregar un dinero como ofrenda para Dios. Y esta ofrenda se llevaba al templo para dedicarla a Dios. Y entonces David, yo creo que quiso verse bien buena onda y dijo: solamente ve y cénsalos, no les pidas nada. A lo mejor más de uno diría: qué generoso es David, nos está censando sin pedirnos nada. No, David estaba cometiendo el peor pecado. Ni con Betsabé, ni haber matado al esposo de Betsabé, estaba cometiendo el peor de los pecados, que era pensar ser igual que Dios, tomar una posición que no le correspondía. ¿Están conmigo? Y ojo, Joab sabía de las terribles consecuencias que este pecado traería. Joab lo sabía y por eso quería evitarlo. Miren lo que dice ahí, ¿está conmigo? ¿Dónde nos quedamos? Verso 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Geser. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí Dan-Hanán, y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron del Negev de Judea a Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, escuche, volvieron a Jerusalén al cabo de ¿cuántos? 20 días, casi 10 meses censando al pueblo. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Solamente les dio el número de los que podían pelear. No estaba el nombre de mujeres, niños, adolescentes, no había. Solamente de los guerreros, de los hombres fuertes.
Pero miren lo que sucede, y estamos aterrizando el mensaje. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Híjole, casi 10 meses. De verdad, yo pienso en David y es un hombre admirable para todos nosotros. Lo es para Dios, tanto que se llevó el título, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero 10 meses. Tardó 10 meses en recapacitar que estaba haciendo mal. 10 meses en decir: he pecado contra Dios. 10 meses. ¿Y no es cierto que se nos va el tiempo y se nos va la vida sin recapacitar en lo mal que estamos haciendo? Pasan días, pasan semanas, pasan meses, y nosotros durmiendo en nuestros laureles. Pasa el tiempo y no tomamos conciencia de nuestro error, de nuestro pecado. Casi 10 meses le tomó a David. Casi 10 meses. Ahora déjeme darle algunos versículos que me encantan. Primera de Juan, verso 9, capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ojo, eso lo tenía bien en claro David. Sí, se demoró mucho tiempo, pero al final del cabo pudo correr hacia ese tiempo de oración, de meditación, y decirle: he fallado, la he regado, he cometido un gravísimo error, perdóname por haber actuado neciamente. Otras traducciones dicen tontamente. Perdóname. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero también me encanta Proverbios 28:13. Dice: quien encubre sus pecados no prospera, pero quien los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y mire que esta palabra se ha desvirtuado, la hemos mal tergiversado. Prosperidad, incluso hay una doctrina, ¿no? La doctrina de la prosperidad. Pero prosperidad significa en el hebreo original alcanzar el propósito por el cual fuimos creados. ¿Se da cuenta que no tiene nada que ver con bienes materiales o economía? Prosperidad es alcanzar el propósito por el cual usted y yo fuimos creados. Dice: quien no confiesa sus pecados no alcanza el propósito por el cual fue creado. Pero quien los confiesa y se aparta, en otras palabras, quien suelta, quien confiesa su pecado y deja de practicarlo, dice: alcanza misericordia. Hay una gran diferencia entre gracia y misericordia. Gracia es ese regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios, que es la salvación. Todos ustedes, todos nosotros hemos recibido salvación por medio de la gracia de Cristo. Esto es, no merecíamos este regalo, pero en su infinito amor nos los otorgó. Pero ¿sabe qué es misericordia? Es no recibir lo que justamente merecíamos. ¿No pasa con nuestros niños? Se merecen un castigo y nos gana la misericordia. Y decíamos: te merecías no tener el teléfono por 2 días, pero no lo vuelvas a hacer. Te merecías haberte quitado ese teléfono. No lo voy a hacer en esta ocasión. Eso es misericordia. No darles lo que se merecen. Y lo que la Escritura nos dice: quien confiesa su pecado, se aparta de hacer tales cosas, alcanza misericordia. En otras palabras, no recibe lo que justamente tendría que recibir. Ahora, aquí hay un suceso importantísimo. Espiritualmente, no recibimos la muerte, que es lo que tendríamos que recibir, ¿no es cierto? Sino que en su gracia y en su misericordia obtenemos perdón y salvación. Pero ¿qué hay con las consecuencias? Miren, ahí les va este punto.
Por haber tardado tanto David, tanto en reconocer su falta y su pecado, murieron 70,000 personas. 70,000, y lo puede leer en los versículos siguientes. 70,000 personas. Ahora usted podría pensar, pastor, pero ¿por qué se los adjudica al tiempo? ¿No es cierto que cuando David pecó con Betsabé, se arrepiente, confrontado por el profeta Natán, y solamente mueren 4 de sus hijos? No 70,000. 4 de sus hijos, ¿por causa de qué? De su pecado. Pecado que confesó inmediatamente. Pero aquí 10 meses. Y sí, mira, puede ser una semana, pueden ser 2 meses, pueden ser años, que te tome correr a los brazos de Cristo y decirle, perdóname por lo que he hecho, por lo que he dicho, por lo que he dejado de hacer. Y Dios en su amor, en su misericordia, te va a perdonar. Pero las consecuencias que hemos sembrado y que fuimos cultivando, Dios dice, tendrás que pagarlas. Y tendrás que caminar con ellas. Mis amigos, yo lo que quiero decirles con este tema, con estos puntos, con estos versículos es, ¿por qué seguir cosechando más y más consecuencias? Cuando tenemos la oportunidad de correr confiadamente al trono de su gracia para pedir oportuno socorro. Y el Dios de amor nos dará su perdón, su gracia y su misericordia. Pero ¿por qué seguir generando más consecuencias en nuestra vida? Mire lo que dice el verso 13. Gad, un profeta, fue a ver a David y le preguntó. Mire nada más. Obviamente David, ya lo vimos, se arrepiente y Señor, perdóname, actué neciamente, discúlpame. Dios le dice, adelante mi hijo, te amo y te perdono. Pero entonces mueve y envía a uno de sus profetas. Y le dice, dale el siguiente mensaje a David. Y le dice, David, estoy en un grave aprieto. 13. Este profeta le dice, ¿qué prefieres? ¿7 años de hambre en el país? ¿3 meses huyendo de la persecución de tus enemigos? ¿O 3 días de peste en el país? Piensa y decide ahora lo que has de responder al que me envió. Porque este mensaje se lo tengo que llevar al que me ha enviado. ¿Se dan cuenta? Dios ya lo perdonó. Pero le dice, las consecuencias las tienes que enfrentar. ¿Sabe por qué? Porque en Éxodo capítulo 30, la consecuencia de haber censado al pueblo. Y ojo, no es como que Dios, como mucha gente piensa, se inventó una regla nueva y la sacó ahí inmediatamente. No, ya estaba escrito eso antes, muchos años antes. David como Joab sabían la consecuencia que era pestes. Ojo, pestes. La consecuencia de haber cometido ese pecado eran pestes. Y entonces Dios, tan misericordioso, le dice, dile a mi siervo David que ¿qué prefiere? 7 años de hambre en el país. Ahora, mire nada más, parece como muy sencillo de elegir. Pero el hambre no hubiera matado a David. ¿Sabe por qué? Porque los ricos hubieran pasado el hambre. 7 años de hambre, ¿quiénes iban a morir? Los menos afortunados. Pero sus generales, la gente influyente, por así decirlo, fácilmente hubieran pasado esos 7 años. Y le dice entonces, 3 meses huyendo tú de la persecución de tus enemigos. Más adelante David responde, dice, ¿sabes qué? Prefiero caer en las manos de un Dios que es misericordioso que en manos de hombres que no tienen compasión. Entonces Dios le dice, tú elige o 3 días de peste en el país. Y ojo, aquí la peste era pareja. Aquí afectaba a ricos y pobres, afortunados, desafortunados. Y entonces David responde, dice, que sean los 3 días de peste. Y empezó a morir mucha gente. Sin en cambio, cuando David, lo puede usted leer, verso 17, cuando David vio al ángel que hería a la población, dijo al Señor, yo soy quien ha pecado, yo soy culpable. Pero ¿qué han hecho estos inocentes? Yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí y sobre mi familia. Miren, Dios estaba
había mandado un ángel que dijo, ¿sabes qué? Corta ya de tajo a este pueblo. Infiel a más no poder. Los libro de una, los rescato de otra y siguen siendo infieles. Y Dios dice, ya, le dice a uno de sus ángeles, termina con todo esto. Y David, al ver al ángel que está a punto de exterminar, y Dios le dice, no lo hagas. Yo soy el culpable. Mis amigos, ¿no es cierto que a veces nuestra familia sufre por consecuencias de nuestros pecados? Qué bueno que podamos levantarnos con valentía y decir que mi esposa, que mis hijos ya no sufran como están sufriendo hoy. Por consecuencia de mi pecado, Señor, que tu castigo caiga sobre mí. Ahora lo que Dios hace en los últimos versículos es, ¿sabes qué? Ni siquiera te voy a matar. Ve y prepara un altar. Hazme una ofrenda que sea un olor grato para mí. David va a un campo en donde el ángel estaba a punto de, desde ahí iba a partir el ángel. Desde ese campo iba a radicar al pueblo. Y entonces dice, ve a ese campo donde vista el ángel y dile al hombre que está ahí que vas a hacer un altar para Jehová. Llega David y le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un altar. Y este hombre le dice, ahí están los bueyes, úsalos. Ahí está la madera, úsala también. Pero David le dice, ¿sabes qué? No le voy a dar un sacrificio a mi Dios que no me cueste. En otras palabras le dice, te tengo que pagar por esto. Porque si lo acepto como un regalo, no sería mi ofrenda, sería tu ofrenda. Y entonces David paga por esto y hace un altar. Y entonces viene el fuego del Señor, lo dice en esos últimos versículos, confirmando que el sacrificio había sido acepto para él. Y entonces dice que la peste cesó. Mis amigos, pónganse de pie, por favor. Estoy seguro, y mi deseo es que el próximo año sea completamente diferente al que ha transcurrido hoy. Que el próximo año no solamente seamos bendecidos o prosperados, material, laboral, económicamente hablando, y comprometerte con Dios, no conmigo, no con la iglesia, con Dios. Porque un trato conmigo se rompe fácilmente, pero un trato con Dios, créeme, Él se va a encargar de recordárnoslo todo el tiempo. Él te va a decir, Abraham, ya llevas 3 meses y no estás tomando conciencia del compromiso que hiciste conmigo. No esperes a que corran los 10 meses y entonces enfrentes las consecuencias. Quizás más de uno fuimos heridos por alguien, por algo. Pero es el momento de soltar esas cargas. No se vale justificarnos por las heridas que nos causaron otros. ¿Qué culpa tiene Dios? Si Él dice que todos nuestros pecados los echa al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos, ¿por qué ponernos el traje de buzos, ir hasta el fondo y sacar algunos pecados para victimizarnos, para lastimarnos? No hay necesidad. Quizás más de uno cometió algún error, algún pecado muy marcado en este 2019. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.